Buenos días a todos, que Adonai los bendiga. Continuando con el ciclo de la Torá de la semana, esta para allá que nos toca es Vayetze, que significa y salió. Al comenzarla vemos la historia de Jacob, que como habíamos hablado anteriormente en el video anterior, él había robado, por así decirlo, la bendición de Esaú, su hermano, que había dado su padre Isaac. Aconsejado por sus padres, debe ir a la tierra de Harán a ver a los familiares de su mamá Rebeca. Por ende, entonces, en el camino hacia allí se detiene a descansar, ¿no?, debajo de una roca, y es ahí donde él tiene un sueño y ve una escalera con ángeles bajando del cielo a la tierra, ¿verdad? Y entonces ahí Dios se le apareció y le promete que en él serían benditas todas las naciones, ¿no? Y lo promete acompañar, y lo pueden leer ahí también, las hermosas bendiciones que Dios le da a Jacob. Por ende, él siente que está la presencia de Dios ahí y le pone el lugar Betel, aunque la ciudad anteriormente ya se había llamado Luz. Entonces es ahí cuando él hace un pacto con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y él le dice que si Dios lo acompaña en todo, él le va a dar el diezmo de todo lo que gane. Si tiene comida y bebida, de todo lo que gane, él le dará el diezmo al Señor. Y es la primera mención que encontramos en la Torá acerca del diezmo, que después iba a ser impuesto por Moisés en la ley para los sacerdotes y para los levitas y para la casa de Dios. Era destinado el diezmo. Por ende, sigue camino y sigue el viaje y se encuentra con unos señores en un pozo. Y acá vemos una repetición de historias. ¿Por qué? Porque Abraham manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, y este la encuentra en un pozo. Es donde la encuentra ahí a Rebeca, en un pozo. Luego Jacob pasa esta historia y ahí conoce a Raquel en ese pozo, en otro pozo, y también va a pasar a Moisés, que escapándose del faraón de Egipto va a encontrar a Séfora también en un pozo. Historias también similares porque todos hablan de alejarse y encontrar ahí la bendición de Adonai. Por ende, Jacob encuentra a esos lugareños y ellos le dicen que ahí viene Raquel, que era la hija de Labán y que era pariente de Jacob, por supuesto, ¿no? Entonces él corre hacia Raquel, la besa, la abraza, le dice que es el hijo de Isaac, ¿no? Y ella lo lleva a la casa de Labán. Ahí Labán lo recibe, lo abraza, se alegra por la bendición de saber que era hijo de su hermana, ¿no? Y está ahí Jacob un mes, y Labán después le dice: ¿me vas a servir gratuitamente? Entonces Jacob le propone, ¿no?, que trabaja por ella por 7 años por Raquel, a la cual él se había enamorado, ¿no? Y la Biblia destaca que era una mujer hermosa, que Lea, su hermana, tenía unos ojos delicados, pero que Raquel era una bella mujer. Jacob trabaja 7 años y se le pasan volando porque amaba mucho a Raquel, y entonces es ahí cuando Labán lo engaña y en la noche de boda lo emborracha y le pone a la hermana, Lea, ¿no? Y acá vemos también la ironía de las cosas, ¿no?, que Dios acompaña, a pesar de que nosotros quizás cometamos engaños, como hizo Jacob con su hermano Esaú, pero ahora el que es engañado es Jacob por parte de su suegro Labán, ¿no? Entonces cuando este se despierta, le reclama, Labán le dice: no se hace costumbre así en nuestra familia, primero te daremos a y después trabaja otros 7 años más por Raquel, ¿no? Entonces a la semana se la dan a Raquel, pero Jacob tiene que trabajar 7 años más por ella, ¿no? Entonces aquí vemos la primera historia, ¿no?, donde un hombre tiene que casarse con 2 hermanas, no voy a decir obligatoriamente, pero lo traicionaron. O sea, fue algo que no venía de parte de Dios para Jacob, sino de los hombres que tejieron ese plan para agarrarlo un par de años más. Entonces Jacob así tiene 2 esposas y ahora comienza como una rivalidad entre esas 2 esposas. Por eso después en la ley de Moisés Dios dice que no tomará un hombre con su hermana para que no haya rivalidades entre ellas, ¿no? Entonces vemos que en esta situación empieza como una especie de guerra entre ellas por el amor de Jacob. Entonces Dios escucha el pedido de Lea porque siente Lea que ha sido rechazado del amor de Jacob porque Jacob ama a Raquel. Entonces la bendice y fructifica su vientre, ¿no? Y ella empieza a tener hijos, pero Raquel era estéril. Entonces al ver Raquel que no podía tener hijos, se le ocurre lo que ya se le había ocurrido a Sara anteriormente con Abraham, que le entrega a una sierva para que se case con ella y que tengan un hijo y que ella críe el hijo de esa sierva. Por eso le entrega a su criada, y Jacob se debe casar con Bila,
y tienen un hijo, que son, creo que si no me equivoco, Dan y Neftalí, y son ellos los que partan a ser parte de la familia de Jacob. Entonces, Lea, viendo que su hermana ahora tenía los hijos por intermedio de la sierva y que ella ya no podía quedar nuevamente embarazada, hace lo mismo y le entrega a Silpa, a Jacob, para que ella tenga teniendo hijos. Después Dios sigue bendiciendo a Lea nuevamente con los últimos dos y con una hija mujer, y también bendice Dios la matriz de Raquel y le da un hijo que se llamaría José, ¿no? Entonces podemos leer en esta parashá, que abarca desde Génesis 28, 10 hasta Génesis 32, 3, ¿no? Toda la historia de la familia, cómo iba creciendo la familia de Jacob en la tierra de Aram. Después de este suceso, cuando Jacob logra tener un hijo con la mujer amada, ¿no? José decide volver a la tierra de su parentela, porque de hecho Dios se le vuelve a aparecer y le dice que debe ir a la casa de sus parientes, la casa donde estaba Isaac, ¿no? Entonces decide confrontar a Labán, pero primeramente surgen unas cuestiones que nos pueden pasar a diario, ¿no? Que los hijos, como ven que Jacob ha sido bendecido por Dios y que estaba creciendo todo con el fruto de su trabajo, empiezan a hablarle mal al padre de Jacob. Todo lo que tiene Jacob es tuyo, ¿no? Y empezó a ver y a notar Jacob que Labán cambiaba el rostro, su mirada, su forma de verlo a Jacob, ¿no? Y esto me hacía pensar muchas veces donde estamos quizás en lugares donde Dios nos bendice y la gente empieza a ver eso y notar eso y empieza a tirar mala onda, o empezás a notar que hay gente que te cambia el trato, que te cambia la manera de ver, que cambia el rostro, que te trata de manera diferente, que no te paga lo justo, porque acá Jacob se queja con Labán que 10 veces le cambió el salario, y eso que Labán era el suero, y o sea, cambiar el salario perjudicaría a sus propias hijas, sus propios nietos, ¿no? Y este hombre sin escrúpulos lo engañó muchas veces a Jacob. Entonces ahí empieza a ganarse su ganado Jacob por un intermedio de una propuesta que todos los animales que estuvieran manchados fueran parte de él. Entonces Dios empezó a bendecir a Jacob de una manera que lo pueden leer en la Torá, ¿no? Y que todos los animales que nacían iban naciendo manchados, entonces iban a hacer el rebaño de Jacob, ¿no? Y se empezó a hacer muy grande, ¿no? Pero cuando Labán no estaba, Jacob aprovechó un día, agarró a sus dos esposas, les habló, sus esposas le dijeron que lo iban a acompañar porque Dios estaba con él, porque tenía razón, porque sabían lo que había pasado y todo lo que había trabajado y cuántas veces Labán incluso las había engañado a ellas, entonces que lo iban a apoyar en lo que él decidía. Y Raquel comete, quizás no sabemos, no explica bien la Torá por qué, pero se lleva a los ídolos de su padre, ¿no? Y entonces se escapa y a los 3 días le avisan a Labán que Jacob se había ido de la ciudad. Entonces Labán va a su encuentro y va con la idea, obviamente, de atacar a Jacob, pero recibe la advertencia de Dios en la noche que le dice: cuida de hablar a Jacob bien o mal, ¿no? Entonces Labán va, lo enfrenta y dice: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esta locura que has hecho? ¿Te vas a escapar con mis hijas, con mi familia, con mis nietos? ¿No? Entonces Jacob le dice lo que había pasado, que el rostro de él había cambiado, que 10 veces le cambió el coso, el salario, que él se quería de la tierra de donde estaban sus padres, que Dios le había prometido eso, ¿no? O que le había dicho eso. Entonces Labán dice: ¿por qué te hurtaste mis ídolos? Entonces dice Jacob, sin saber que lo había robado Raquel, que el que tuviera el ídolo que iba a ser muerto. Entonces Labán empezó a buscar, ¿no? Entonces acá Raquel puso un poco la astucia, y en esos tiempos que el hombre estaba acostumbrado a alejarse cuando las mujeres tenían su costumbre menstrual, entonces ella lo esconde debajo de ella misma y dice que estaba en ese tiempo, ¿no? Entonces Labán no pudo descubrir que estaban los ídolos en manos de Raquel. Entonces ahí se enoja Jacob, ¿no? Porque dice: me estás acusando de algo que no hice. Y vamos a leer esto, que podemos leerlo en Génesis 32, o como nosotros sabemos, Bereshit, ¿no? En el versículo 36, es el nombre en hebreo, Bereshit. Dice: se enojó Jacob y peleó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿cuál es mi culpa? ¿Cuál es mi pecado que me perseguiste? Por cuanto palpaste todos mis útiles, que hallaste de todos los útiles de tu casa. Pon aquí ante de mis parientes y de tus parientes, y juzguen entre ambos 20 años a que yo estoy contigo.
Tus ovejas y tus cabras no perdieron sus crías, y carnero de tus ovejas no comí. Despedazado no te traje, yo lo compensaba de mi mano, lo reclamabas. Lo hurtado de día y lo hurtado de noche. Estando de día me consumía el calor, y la helada en la noche, y huía mi sueño de mis ojos. Estos son mis 20 años en tu casa, y mudaste mi salario 10 veces. Si no fuera por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac, que estuvo contigo, ahora vacío me hubieras enviado. Mi aflicción y la fatiga de mis palmas vio Dios, y te lo reprendió anoche. Respondió Labán y le dijo, las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, las ovejas mis ovejas, y todo lo que tú ves mío es. Y a mis hijas, ¿qué le haré hoy? Y a sus hijos que parieron. Y ahora vamos, hagamos un pacto, yo y tú, que sea por testigo entre mí y entre ti. Y tomó Jacob una piedra, la alzó por monumento. Y dijo Jacob a sus parientes, junten las piedras. Y tomaron piedras e hicieron un mejano, y comieron allí sobre el majano. Y le llamó Labán Yagar Saudatá en arameo, y Jacob la llamó Galed. Y dijo Labán, este majano sea testigo entre mí y entre ti hoy. Por tanto llamó su nombre Galed. Y la mitzvah, porque dijo, atalaye el Señor entre mí y entre ti, cuando nos alejaremos uno del otro. Si afligieres a mis hijas, y si tomares mujeres sobre mis hijas, ningún varón estará con nosotros. Mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y dijo Labán a Jacob, he aquí este majano, y aquí el monumento que he elegido entre mí y ti. Testigo este majano y testigo el monumento que yo no pasaré hacia ti de este majano, ni que tú pases hacia mí este majano y este monumento para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros, Dios de sus padres. Y juró Jacob por el temor de su padre Isaac. Y sacrificó en la montaña y llamó a sus parientes para comer pan, y comieron pan y durmieron en la montaña. Y madrugó Labán por la mañana y besó a sus hijos, a sus hijas, y los bendijo, y se fue y volvió Labán a su lugar, y Jacob siguió su camino, y encontraron en él ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de ese lugar Mahanashim. Acabemos y leemos lo último de esta parashá de esta semana, que se llama, como decía anteriormente, y salió, donde Dios bendice a Jacob a pesar de que su suegro lo quiso engañar y estafar muchas veces. ¿No? Vemos la mano poderosa de Dios y cómo Jacob trataba de ser un buen hijo de Dios y de cumplir también con lo establecido por Dios en esos tiempos. ¿No? Que el Señor los bendiga grandemente. Esto fue la parashá de la semana Vayetse. Nos reencontraremos seguramente el próximo sábado con la siguiente palabra de la semana. Que Adonai los bendiga grandemente. Cualquier cosa estamos a su disposición para que nos dejen su comentario, su motivo de oración o lo que estén necesitando. Que Adonai los bendiga.